En Internet se ofrecen todo tipo de capacitaciones para aprender sobre inteligencia artificial y yo ahora te voy a enseñar a identificar las que son de todas maneras muy poco serias y también te voy a dar un par de ejemplos de algunas que sí me parecen confiables porque las personas que se hacen cargo tienen todos los elementos de un capacitador realmente serio. Usa la inteligencia. Hace unos días un profesor aquí en Chile me mandó este link preguntándome qué me parecía a mí este curso y la verdad es que a propósito de eso fue que decidí hacer este video, ¿ya? Este, de todas maneras, es un curso muy poco confiable, por no decir directamente estafa, pero mínimo muy poco confiable. Y ahora vamos a ver cuáles son los elementos que hacen que esto no sea confiable. Primero que todo, el discurso que tiene es muy parecido a otros discursos de otros cursos especiales de inteligencia artificial para docentes que se venden en internet y lo vamos a revisar ahora en corto, ¿sí? Las comparaciones como esto es prácticamente copiado y pegado, o quizás otros tipos lo copiaron y pegaron de acá, o todos lo han ido copiando y pegando de un primer estafador, no sé. Pero sobre todo esta parte de acá, despierta, innova, avanza. Vamos a ver estos tres pasos repetidos ahora a continuación en otra página que ofrece este tipo de cursos, pero lo primero que quería destacar es que a la hora de querer contratar un curso como este, ver quién es la persona a cargo. Aquí que dice quién es, Alejandro González, ¿sí? Un nombre sumamente difícil de identificar ya porque hay millones de personas con ese nombre, ingeniero civil electrónico de la prestigiosa Universidad Técnica Federico Santa María de Chile. Eso ya es más fácil, ¿cierto? Yo estuve buscando a este Alejandro González, que no pone ni segundo nombre ni segundo apellido, entonces es harto más complicado, pero bueno, como digo, este dato está bueno. Y sin embargo, el único Alejandro González que encontré en internet, en redes sociales y que respondía a estos datos es este que estamos viendo aquí en LinkedIn. Y claro, uno podría decir, ah, da confianza. Tiene una página de LinkedIn, que es lo que debería tener cualquier persona que se dedica a trabajar y a mostrar sus avances en el ámbito laboral, sobre todo en las capacitaciones. Pero, salvo de que dice que estudió aquí en la Universidad Técnica Federico Santa María y que es exactamente la misma foto, no hay nada más acá. No hay nada más. Y este es el curso que él está ofreciendo. Sí, mira, domina la IA. Secretos estudiantiles revelados, por favor. ¿En base a qué estudio de quién? Secretos estudiantiles. ¿Ya? Todo esto, que aquí sí, paga aquí con Visa, acá te dicen que todo esto que vale $50, aquí te lo va a dar gratis, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver ahora repetido al instante en otro de estos portales que ofrecen este tipo de cosas. Aquí supuestas críticas o comentarios positivos, y él dice que vende todo esto actualmente a $27 en lugar de 109, ¿sí? Inscríbete acá siempre. Y todos estos temarios alargados hechos probablemente con ChatGPT y que en realidad tú lo que vas a comprar acá son supuestos cursos en video. La mayoría de esta información con toda certeza que está al menos parcialmente obsoleta y no vale nada. Vamos a ver otro ejemplo aquí de inmediato. Muy similar a esto que estamos viendo, por eso me quedo aquí en esto de paso uno, despierta, paso 2 innova, paso 3 avanza, y antes de eso el discurso de venta, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué un profesor debería contratar estos cursos? Porque tus alumnos ya están un paso adelante utilizando herramientas como ChatGPT, porque estás exhausto de ver cómo la facilidad de copiar y pegar mina la creatividad, porque deseas liberarte de la carga excesiva de trabajo, sientes que el exceso de trabajo, lo mismo, porque anhelas estar siempre a la vanguardia, ¿sí? ¿Dónde encontramos este mismo discurso? Bueno, aquí en esta otra página de Educatac, que por lo demás siempre va a tener este banner, esto que aparece, para aprovechar las últimas becas, ¿cierto? Mentira también, $50, esto está pegado en este precio hace rato, antes lo tenían a 100, pero sí lo han ido bajando. ¿Y qué es lo que encontramos acá? Exactamente el mismo discurso. Tus alumnos conocen más de inteligencia artificial y realizan sus trabajos, ¿sí? Estás cansado, ¿sí? Te preocupa, sientes el exceso de trabajo, redundante, lo mismo de antes, deseas descubrir cómo aprovechar la inteligencia. Es exactamente el mismo discurso con algunas palabras cambiadas, pero más adelante ni siquiera están cambiadas. Paso uno, despierta, ¿sí? Exactamente lo mismo, solo que aquí se dieron el trabajo de poner todo un temario que la verdad, bueno, ya lo mismo. Paso 2 innova, lo mismo. ¿Sí? Y paso 3 avanza. Es exactamente lo mismo, solo que aquí te lo venden más caro, ¿sí? Este tipo se ha hecho más propaganda. Pero, ¿qué es esto? Nuevamente, ¿quién es el tutor? ¿Quién es la persona a cargo? Bueno, sí, aquí te ponen una foto, Henry Taco, de Educatac Academy, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo busco información sobre Henry Taco o sobre Educatac? Bueno, primero que todo, Educatac tiene este canal en YouTube que siempre está vacío.
solamente lo usan para hacer algunas transmisiones en vivo, para captar a algunos incautos y después borran el video. Yo tengo videos sobre esto hechos el año pasado que puedes buscar en este mismo canal denunciando esta práctica. ¿Qué pasa cuando buscamos a Henry Taco en Google, por ejemplo? Bueno, aquí aparece una primera página de Instagram, vamos a ver cuál es el contenido y sí, efectivamente aparece él, pero ¿de cuándo son estas publicaciones? A ver, la más reciente. Mira, esto es del 14 de septiembre de 2024 y dice que es un grupo de marketing digital, ¿sí? No dice nada de inteligencia artificial y todo esto es anterior todavía, ¿sí? Semana del afiliado rentable, que es el marketing de afiliados, pero parece ser algo que está bastante votado, ¿sí? ¿Qué pasa con páginas como la de Educatac? Esto sí, tiene publicaciones más recientes, volvemos aquí a ver la cara de Henry Taco, volvemos a ver estos volantes de que se han visto en muchos otros cursos que también se promocionan incluso con las mismas imágenes. Todo esto también vende cursos en video, simplemente, y esto es para darle algún tipo de respaldo. Si yo me voy, por ejemplo, a LinkedIn y busco aquí a Henry Taco, también tiene una página de LinkedIn, pero ¿de cuándo son las últimas publicaciones? Ninguna, no hay ninguna publicación acá. ¿Sí? Nada que diga, mira, aquí estoy con un grupo de inteligencia artificial, mira, aquí tengo los comentarios de las personas que me han elegido para que haga capacitaciones, mira, aquí estoy haciendo una capacitación en alguna empresa, nada. Si yo le pongo aquí, mostrar toda la actividad, lo último es de hace 3 años, ¿sí? Y esta es su página de LinkedIn, que es lo que un profesional normalmente usaría para lucir su trabajo. ¿Y por dónde vende sus cursos Henry Taco y otros tipos que hacen estos cursos en videos de como mínimo dudosa calidad? Bueno, en Hotmart, que supuestamente es una plataforma confiable, pero la verdad es que Hotmart no asegura la calidad, ¿sí? De los videos o de los cursos en video que se suben a su plataforma. Es solamente una plataforma de venta. Y aquí, solo por ver, no sé, la calidad de la gráfica que se ocupa o algunas formas en las que está redactado, ¿sí? Por ejemplo, acá, entre las cosas que enseña este supuesto curso, dice las nuevas formas de evaluación y las políticas y lineamientos necesarios para un uso adecuado, políticas y lineamientos necesarios para un uso adecuado de la IA en el aula, ¿sí? Mientras que más adelante también te va a enseñar, dice, las políticas y lineamientos necesarios para garantizar un uso ético y responsable de la IA. ¿Ya? Esto de políticas y esto también está redactado con ChatGPT con muy poca revisión. Esto lo han ido cambiando porque como podemos ver también en los videos anteriores que yo hice el año pasado en este canal, aquí antes decía aprende a detectar lo que se hizo con inteligencia artificial, que como a esta altura ya aprendieron que eso es mentira, que los detectores de inteligencia artificial no son infalibles, ya lo sacaron, pero así lo van adecuando, ¿sí? Y todo esto, como digo, dudosísima calidad. Pasemos a ver ahora ejemplos de capacitadores que sí dan confianza y por qué dan confianza. Las dos personas que yo voy a mencionar ahora, yo no las conozco personalmente y la verdad es que no puedo recomendar su trabajo porque tampoco he tomado sus cursos ni nada. Pero ¿por qué digo yo que dan confianza? Porque uno las puede identificar fácilmente, porque en sus redes sociales difunden contenido, ¿sí? A diferencia de esta página de Educatac, que no difunde nada y que de hecho ni siquiera está actualizada. Aquí no dicen absolutamente nada de inteligencia artificial, ¿sí? Se quedaron con las TIC, ¿sí? Las personas que yo voy a mencionar ahora, por ejemplo, Rodrigo Rojo Pizarro, se dedican a divulgar contenido de forma gratuita, ¿sí? No andan vendiendo videos. Lo que ellos venden son sus capacitaciones, sus charlas, su tiempo, digamos, que es lo que debería ser un capacitador. Pero no es que te venden el video con el gran secreto, ¿sí? Y si yo busco a Rodrigo Rojo Pizarro, aparece en muchas partes, ¿sí? Es una persona que ha sido entrevistada en los medios de comunicación, es una persona que tiene un sitio web activo en el cual justamente tú te puedes suscribir a un newsletter y recibir información gratuita de inteligencia artificial, ¿sí? O sea, él no se dedica a tratar de sacarte plata por todas partes, ¿no? Él se dedica a difundir información y por supuesto cobra por su tiempo por hacer una charla o una capacitación. Si nos vamos a su Instagram, también aquí vamos a ver que es una persona activa, ¿sí? Que tiene publicaciones recientes. A ver qué es lo más reciente en todo caso. Podemos ver aquí hace 4 días, o sea, realmente reciente, ¿sí? Y también en estas publicaciones él se dedica a difundir información, no solamente a invitar a sus cursos. Y así para adelante. Y aquí si ya nos metemos a su LinkedIn, esto es lo que más autoridad podría darle, podríamos decir, porque mira, tiene más de 22.000 seguidores. Siempre, ¿cierto? Son distintas fotos de su cara, o sea, es una persona real, no es una sola foto como vimos aquí en el caso de Alejandro González, ¿cierto? Que es la única foto al parecer que se puede encontrar de él. Rodrigo es una persona real, que sí tiene clientes reales, que hace publicaciones reales,
¿sí? Y que difunde información. Otro ejemplo de una persona que se dedica a dar charlas y a enseñar sobre inteligencia artificial en general y que a mí también me da mucha confianza y que yo no lo conozco personalmente, solamente por lo que él transmite en sus redes, es Francisco Kemeny. También, si yo lo busco a él en Google, lo primero que tengo es una página de LinkedIn en la que si nos vamos a ella, efectivamente, esto es una persona que publica, que se dedica a esto también. Mira, tiene miles de seguidores. Sí, tampoco es que los seguidores sean una garantía, pero sumando los distintos factores también, ¿cierto? Y aquí podemos ver que él también se dedica a hacer publicaciones, se dedica a difundir información, no solo a querer sacarte plata vendiéndote el gran secreto, ¿sí? Entonces, también por eso da confianza. Y no es solo su página de LinkedIn, él también hace clases, mira, es profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez aquí en Chile. Por último, veamos cuál es mi caso, que yo a todo esto, para los que siguen este canal se habrán dado cuenta que ni siquiera menciono mi nombre al principio de cada video, me centro totalmente en dar la información y algunas pocas veces al final aviso también que hago clases y talleres, pero en caso de que tú quisieras tomar clases o talleres de inteligencia artificial conmigo, bueno, podrías buscarme también en Google y ver quién es esta persona, Mario Cuche, y también vas a encontrar rápidamente mi página de LinkedIn, en la cual, sí, yo no tengo 20.000 seguidores, sí, pero sí, también tengo hartos contactos, un cierto número de seguidores, tampoco tan menor, y tengo publicaciones recientes, sí, y aquí podemos ver que le hice una capacitación a la FP Modelo, a la empresa o la consultora Consulting, esta es una capacitación que hice para Falabella, o sea, estas son empresas reales, empresas grandes, tú puedes decir, ah, efectivamente esta persona existe, esta persona se dedica a esto. ¿Sí? También, bueno, está mi LinkedIn, algunas imágenes de mi participación en Pasapalabra, para los que no sepan, yo acá en Chile estuve como en 20 capítulos de Pasapalabra, no me pude llevar el rosco, pero estuvo bueno igual. Y así en general vas a encontrar información sobre mí, también una persona real. Mira acá el guión y la producción de un documental que hice sobre Palestina y Palestino, el equipo de fútbol, cuatro colores. ¿Sí? Esto es lo que uno esperaría encontrar antes de contratar a una persona que te va a hacer un taller o una charla, sobre todo de inteligencia artificial, que es un ámbito tan dinámico y que requiere que siempre sean cursos o talleres sincrónicos para asegurarte la calidad de la información que te están entregando. Usa la inteligencia.